enseñar relaciones de pacto para mí es un principio que ha sido parte de nuestro ministerio en los últimos quizás 20 años. Hemos enseñado estos principios en nuestra iglesia local, como también en muchísimas congregaciones en y fuera de Puerto Rico, incluyendo México varias veces, República Dominicana y Venezuela. A través del teléfono lo hemos enseñado a Cuba en clases específicas, muy interesante porque el internet ya no es tan fuerte, así que tiene que ser solamente hablado, pero hacen unos arreglos para yo poder escucharlos a ellos en sus preguntas y poder establecer lo que es un estilo de vida cristiano, especialmente un estilo de vida eclesial. Y es algo que yo aprendo, es algo que yo añado a mi vida y es algo que dentro de la estructura de fe nosotros ponemos en práctica, porque usted decide si es una iglesia de relaciones de pacto o no. Eso lo decide usted en su vida, porque son experiencias que nos ayudan. Mi primera experiencia con el concepto de relaciones de pacto yo la tuve en Honduras, en aquel primer viaje misionero que dimos, después de haber ido a Cuba precisamente. El siguiente año fuimos a Honduras y yo me hospedé en la casa del pastor Rolando Zelaya. En ese viaje de Honduras hubo un sinnúmero de personas. María estaba, Juven, el esposo de Nelly, en aquel tiempo pues Rubén ya se partió para la presencia del Señor, y allá predicó por primera vez. Estuvo Madeline, que ya también está en la presencia del Señor, y una serie de otros hermanos. Grace, creo que fue a ese viaje también, y yo empecé a oír del concepto de relaciones de pacto con el pastor Zelaya, y en nuestro libro de relaciones, que se llama así mismo Relaciones de Pacto, yo le doy crédito al pastor Zelaya porque nos enseñó un concepto. Y de ahí lo empezamos a elaborar al extremo de que hemos dado este tipo de conferencias. De ahí nace el libro Relaciones de Pacto, y se da esto para las diferentes iglesias porque se nos enseña cómo vivir en sana convivencia los unos con los otros dentro de la iglesia local. Son principios de reino, porque la gente, no importa dónde esté, sea en su estructura secular, no importa sea en la empresa donde usted está, en el salón de clase donde usted estudia, en su hogar, usted va a tener conflicto, porque nosotros no somos fáciles. Tenemos nuestras crisis, nuestros problemas, reaccionamos dependiendo de su temperamento de una manera o de otra. Tenemos exabruptos. Hace un tiempo atrás, en una Santa Cena que hubo aquí, yo me molesté un poco y tuve un exabrupto, y la forma que contesté no estuvo bien. Y le pido perdón a mi esposa públicamente por eso. Pero las hemos tenido. Yo no sé si usted ha tenido momentos así, donde usted no contestó bien y alguien se lo dice, o alguien lo confronta, o usted hace sentir mal a alguien. Yo no sé si eso me pasó a mí nada más, o yo no sé si usted también ha tenido esos problemas. Porque todo depende de cómo usted se sienta o las circunstancias donde usted esté. Usted puede tener algún conflicto con alguien. Ahora, ¿qué hacemos el momento después, el día después? ¿Qué hacemos cuando reflexionamos? ¿Vale más el principio de la unidad, el sentido de cuerpo, la iglesia donde yo persevero, o mantenerme en una obstinación? No importa lo que pase, puede pasar
la crisis más grande, puede haber un pecado manifiesto. Puede haber una crisis de egos, de conflicto. Y hemos provocado que usamos el espíritu de aquella mujer ramera que fue llevada junto con otra mujer, que ambas se dedicaban a la misma profesión, pero habían tenido hijos y durante la noche una se acostó y sofocó y asfixió a su hijo y murió, y ella le arrebató el hijo a la otra que estaba durmiendo en el cuarto, y su mamá se dio cuenta que ese niño que estaba vivo era el de ella, pero la vecina se lo había robado y alegaba que era el suyo, y el que había muerto era el de la vecina. Y fueron donde Salomón, para que Salomón determinara de quién era el hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? Está en la Biblia. Y Salomón, porque es algo tan difícil de mediar en medio de la crisis cuando hay dos versiones distintas, a quien uno le cree. ¿Quién tiene razón en medio de una situación? ¿Quién tiene razón cuando se levanta un conflicto dentro de la iglesia? A menos que no haya un espíritu perdonador y alguien que quiera y ame más la iglesia que la situación personal. Y Salomón le dijo, pues, como yo no puedo saber de quién es el hijo que está muerto y yo no sé de quién es el hijo que está vivo, vamos a matarlo. Le vamos a dar la mitad a cada una y que cada cual se resuelva. Porque a veces que estamos, y la verdadera madre dijo no, déselo a la otra. Porque yo prefiero perder este argumento, pero dejo que mi hijo viva. La otra, en esa actitud obstinada, dijo, está bien, ni para ella, ni para mí. Mátelo. Hay veces que nosotros tenemos esa obstinación y preferimos que el problema, que se fastidie todo, como decimos en el campo. Que se vaya todo al diablo, como decimos, antes de ceder. Y una de las cosas que hacemos en el Señor es aprender a mirar cómo podemos restaurar. Nosotros tenemos una filósofa que tiene 100 años, que se llama mi hermana Antonia Hernández. Le decimos Antonia Zavala por el esposo, pero ella es Antonia Hernández. Que en una ocasión, una crisis familiar, ella le dijo a sus hijas, y siempre me acuerdo de eso, este no es momento de cederle a Satanás las cosas, es momento de restaurar, y que hay que atraer. Aunque hay una crisis, no estamos para perder, estamos para ganar. Y depende de uno, depende de cómo uno está construido emocionalmente, porque vale más el propósito de Dios, la visión que Dios ha puesto, que mi ego, que mi situación personal. ¿Sabe cuántas iglesias tiene nuestro país? Más de 12,000 iglesias. ¿Sabe que más de la mitad son productos de divisiones? Si no, busque, aunque hayan usado una excusa espiritual, como yo digo, para hacer lo que le da la gana, y han dicho que Dios les dio la salida y el orden y que el ángel le dio las instrucciones o que vino el Espíritu Santo, todo eso es guasa, no es verdad. Porque lo que empieza mal, Dios no está presente. Eso es como alguien que una vez estaba orando porque le encantaba una mujer, se enamoró de ella y le dijo, Señor,
yo quiero a esa mujer por mi esposa. Yo la quiero por esposa. Yo la quiero por esposa. Yo creo que tú me estás hablando porque y me inspiraste para amarla. El único problema es que esa mujer era casada. Si no hay respeto a límites, si yo no entiendo la posición y el orden de Dios en mi vida, lo que yo haga no va a prosperar. Por eso vamos a vacunar esta iglesia. En contra de la división y de los conflictos que no se puedan resolver. Los conflictos van a llegar como quieran, pero tienen solución. Tienen solución. Y para eso tiene que haber un grado de cristianismo claro para perdonar. Mira a alguien atrás o al lado, o a su esposa o a su esposa, y dígale que tengo que perdonar. Dígale, no es fácil, pero no vamos a renunciar, no vamos a renunciar, no vamos a destruir, vamos a edificar, vamos a bendecir. ¿Es así o no es así? Y de eso es lo que se trata, relaciones de pacto. Aprender a manejar conflictos, como los manejó Abraham cuando tuvo disputas con Lot, su sobrino, porque tenían una serie de problemas los pastores que cuidaban el rebaño de Lot con los pastores de Abraham. Y en un momento dado empezaron a haber conflictos entre ellos. Mire, aquí tenemos diferentes visiones políticas en la iglesia. Aquí hay PNP, aquí hay populares, aquí hay independentistas. Aquí hay gente que cree en el partido de Proyecto Dignidad, en Victoria Ciudadana, y hay gente que no le importa un comino a la política. Porque dice que como quieras igual. Pero eso no me puede enojar con el hermano o con la hermana que piensa distinto. Pues tenemos que consistir. Tenemos que aprender a funcionar. Si usted viene de parcela, de residencial, de urbanización cerrada, si viene en caballo, viene un carro de 100,000 pesos a la iglesia. No importa quién usted es o cómo usted funcione. Si Dios está en su vida, usted es mi hermano o mi hermana, porque Cristo compró su vida con su sangre derramada en el Calvario. Así que si usted y yo pensamos que somos hijos de Dios, usted me tiene que amar. Si hay otros sentimientos rondando que no sea el amor, usted tiene un conflicto interno de definir quién es Dios en su vida. Vamos a ser religiosos como el sacerdote que pasó de largo o como el levita que pasó de largo y no se detuvo a ayudar al que estaba golpeado, según la parábola que el Señor Jesús enseñó. Y el cristianismo tiene que aprender. Y hay un orden. Porque donde quiera que usted se meta hay orden. Aquí Dios puso pastores que todos tenemos que honrar y respetar, no adorar. Honrar y respetar. Y se estableció una visión y un orden. Y se pusieron líderes. Y hay veces que los líderes no necesariamente nos gusten. Porque hay personalidades y hay personalidades. Hay gente que tienen una forma de, por donde pasan, dejan un
un sinsabor. ¿Conoce gente así? Es que tienen una habilidad de robarse la paz. El Señor te dice, tú tienes que bregar con eso, tienes que amarlo. Joselín, no es personal. Lo que ustedes enfrenten allá, los pusieron ante medio de un pueblo rebelde. Un pueblo que por naturaleza le cuesta seguir instrucciones, seguir orden. Nosotros todos tenemos un rebelde dentro de nosotros. Todos. Que nos molesta que nos manden. Que algo pasa dentro de nosotros cuando alguien nos da unas instrucciones, un orden. ¿Sí o no? Y de momento queremos llegar a un destino y tenemos que marchar. Alguien tiene que asumir la dirección, alguien nos tiene que decir cómo. Hay un orden en la adoración, hay un orden en cómo estacionamos los autos, hay un orden en cómo bregamos con la gente, y por dentro de nosotros tenemos que entender que por encima de mi ego está Dios. Yo puse un bosquejo ahí en mi perfil de Facebook, después ustedes lo buscan, me tienen que preguntar amigos, pero ustedes los que me conocen saben que los bosquejos para mí es algo que yo lo sigo de vez en cuando. Hoy yo aprendí que 30 segundos es una eternidad y 2 minutos también. Uno va aprendiendo. Y tenemos, como somos distintos, tenemos que aprender a manejarlo. Porque tenemos que amarlo. Con sus virtudes, con sus defectos, porque son distintos, porque traen una aportación a la iglesia. Cuando la iglesia se convierte en una iglesia multicultural, cuando la iglesia se convierte en una iglesia con múltiples líderes que tienen que funcionar juntos para cada cual aportar lo que tiene, sin destruir al otro. Porque esto no es un pulseo. A ver quién gana, quién tiene más fuerza. Sino todos aportando lo que tenemos para que esta obra avance, para que la gente se restaure, para que el que llegue por ahí entienda que esta iglesia tiene un orden, que no es un reguerete, que no nos levantamos en medio del mensaje a lo loco, para los baños, o si estamos desesperados, o tenemos que... Hay gente que tiene situaciones con la personalidad, se ponen intranquilos cuando tienen que estar escuchando. Y entonces nos dicen, mantengan el orden, mantengan la calma, como estamos a veces en un tribunal. Son cosas que se aprenden. ¿Saben que alguien una vez me dijo, es que yo soy así, Dios me hizo así? Yo no cambio por bruto. Porque uno sabe que el que aprende cambia. ¿Cuántas cosas no hemos cambiado? Cuando uno llegó al matrimonio y empezamos a ver que la forma que yo hacía las cosas no era la correcta. Cuando uno llegó a un trabajo y nos dieron unas instrucciones. Somos una iglesia distinta. Hay otras 600 iglesias en Cagua, pero Emanuel tiene una visión y tiene un orden. Si usted entiende que aquí no puede funcionar, me da un abrazo y me dice, pastor, me voy para otra iglesia. Pero si Dios lo trajo aquí, al sitio que se le ha enseñado a amar a la gente,
como uno es, pero va a llegar el momento donde van a haber enseñanzas que provoquen cambios en tu vida y a lo mejor vas a empezar a hablar distinto, a vestirte. A mí me dijo una mujer una vez: pastor, la Biblia no dice hasta dónde debe ser la falda larga. Yo dije: tienes razón. Lo único que la Biblia dice, que vistas con vergüenza. Y hay gente que tiene mucha vergüenza y hay otros que tienen poca vergüenza. Sí. Usted debe pensar: ¿para dónde voy? Para la iglesia. Voy a adorar al Señor, no para que la gente me vea a mí. Las circunstancias de este terreno provocan que vengamos quizás no con unos zapatos de 100.000 o de 50.000 o de 7.000. El otro día vi unos zapatos de 7.000. Yo no sabía que existían zapatos de 7.000. Yo me quería quedarme al sitio a ver quién los compraba. Estaban ahí. Relojes. Yo aprendí con el alcalde de Cataño que habían relojes de 50.000. Y el que fue alcalde. Yo no sabía eso. No importa cómo usted llegó, pero va a ver que hay un orden y una disciplina que nos va a hacer sencillo. Porque no estamos aquí para provocar a nadie con nuestro comportamiento. Sino que todo el mundo mire que Dios puede hacer un cambio en la vida, que el que llegó enfermo Dios lo puede sanar, el que llegó en crisis tiene esperanza. Esa es la razón de ser de la iglesia. Y tenemos que aprender a manejar los conflictos que ocurren en la iglesia, porque si no nos convertimos en una iglesia conflictiva y problemática. Cuando yo estaba en el seminario, había una iglesia de las Asambleas de Dios en Los Cocos de Quebradilla que mandaban a los pastores jóvenes a... Eso es Aguadilla, Quebradilla, Los Cocos por allá en Quebradilla. Mandaban a pastores jóvenes para que se pulieran allí. Tenían como 6 miembros. El dueño del local de la iglesia vivía en la parte de atrás y no le quería dar llave al pastor. Y los muchachos tenían un rumor, se bromeaban entre ellos porque lo mandaban allí para predicarle a esa iglesia, para que se pulieran en el seminario. Y decían: hay 5 personas, 1 en adulterio, 2 en fornicación, 1 peleón, 1 persona, y dice: ya es humores de división. Hasta que llegó un pastor de esos que mandaron, que amó tanto a aquella iglesia, que en 3 años, después de haber tenido aquella fama, en 3 años logró que más de 150 personas se congregaran en la ciudad, en la iglesia. Tenían un buen templo, lo que no tenía la gente porque tenían problemas de convivencia. Que todo es un conflicto, que todo es una queja. Que todo es una crisis, que todo lo cuestionan. No estoy hablando de Manuel, estoy hablando de iglesia en Estados Unidos. Gente que tiene diferencia y tienen crisis internas porque no todo se mira como una posición o como un puesto. El Señor reprenda los puestos están en la plaza. En la iglesia lo que hay son ministerios de servicio para que la gente bendiga a otro. Todo lo que la iglesia tiene, las posiciones, el dinero, toda la misión de la iglesia es para bendecir a otro. ¿Cómo yo puedo ayudar a mi hermano o a mi hermana? Yo no vengo nada más a un culto. El nuevo, el que no tiene una experiencia con Dios, viene a buscar algo de Dios. Pero si ya usted es convertido, usted debe venir a servir a otro. Y de vez en cuando tiene que decir en que yo puedo ayudar.
Aquí hay gente que hace rato debe estar dirigiendo células. Hace rato. Que debe estar haciendo algo para la gloria del Señor. Pero como hay que meterse en procesos, hay que dar cuenta. De eso ahorita vamos a hablar. Nos van a mandar. Mira, aquí habían dos hermanitas, yo creo que ya las dos están con el Señor, que se paraban en la puerta, Gladys y Luisa. Eran dos hermanas. Y cuando estábamos en los bajos de Woolworth, para los que no saben, esta iglesia estuvo 4 años, casi 5, en los bajos de Woolworth, lo que es hoy un gimnasio allí en el centro del pueblo, y aquello se inundaba allí. Nosotros tenemos historia, Y allí, María se casó cuando estaba de miembro aquí. Qué bueno. Y Madeline también. Y cuando nosotros miramos, allí la gente rompía cristales, se robaban las casetas. Gracias a Dios que ya la gente no se roba las casetas, no sé por qué. Pero por el tiempo de usted se robaban y rompían los cajos, se llevaban las cosas. Entonces pusimos rondas de 15 minutos de diferentes hermanos varones para que fuera afuera a cuidar los cajos. Y cuando Gladys, a todo el que llegaba, te apunto, y cuando ese día vino de visita a Carlos, Carlos estaba aquí, ese fue el primer día de Carlos en la iglesia, y como fue con corbata, Carlos usaba corbata antes, aquí se ha dañado. La iglesia con corbata, ¿sabes? Yo no sé si fue Gladys o Luisa, fue Gladys, ¿verdad? ¿Quién fue? Gladys. Le dijo, usted se va a apuntar, y Carlos la primera vez que viene a la iglesia, apuntarme para qué, para que vele los cajos. ¿Cuándo puede ver? La visita. Y Carlos se fue en un momento dado, 15 minutos, y cuando me contó eso después que fuimos, le dije, ¿cómo va a ser? Te pusieron a eso. Porque tenía carro allí. Todos somos responsables de coexistir, todos somos responsables de la seguridad. Todos somos responsables del bienestar de un hermano, si está en crisis, si tiene alguna situación, si tiene un problema interno, una situación de familia. Si usted no pregunta, a lo mejor no le dicen. Por eso tenemos que, aparte de saludar, tenemos que saber cómo está la gente. ¿Quién es responsable de saber cómo está la gente? El líder del grupo. Yo me acuerdo que un pastor, un predicador que fue a la iglesia Manuel de las 400, vio un hermano dormido en el culto y lo cogió de punto. Pobre hermano. Y lo trabajó en el mensaje. Inmediatamente que empezó, el pastor que estaba se le acercó por la espalda y le dijo, suélteme el hermanito, si no predica la palabra se sienta. Déjelo quieto. Porque ese hermano tiene la esposa hospitalizada, tiene un cáncer terminal, él se queda con ella y está viniendo al culto. Que venga a dormir, déjelo quieto ahí. Porque si usted no conoce, no hable. Eso lo enseñó el pastor un día que usted no vino. Cuando nosotros miramos la vida de la iglesia, la gente tiene todo tipo de situaciones. Yo no puedo ser empático de todo el mundo, pero del que yo conozco, yo soy responsable. Yo soy responsable
a la vez que yo vengo con conocimiento de la palabra o de una situación o de una crisis de alguien o porque alguien no tiene una compra, yo debo ser responsable de ver cómo yo resuelvo esa situación del hermano o de la hermana y voy a buscar 4 o 5 hermanos que me ayuden. ¿Acaso llegó una persona con una crisis, un pastor? Una crisis. Ábreme esa vaina. No estaba abierta. Necesitaba $1,500. Y yo llamé a 6 pastores amigos. Llamé al pastor de las Piedras, pastor de las 400, en aquel tiempo el hermano Ismael estaba vivo en Yauco, al pastor Luis Alzón, al pastor Tony Rosario, y no me acuerdo quién fue el otro, y entre 6 o 7 o 8 pastores les recogimos los $1,500 en 24 horas. Y yo no le dije, ¿me puedes recoger? No, le dije, necesito que me traigas una ofrenda de tu iglesia de tanto. ¿Alguien se puso a pelear conmigo? ¿Alguien me cuestionó? Ninguno, porque me conocían. Y cuando yo el siguiente día me reuní con el hermano, le di 7 o 8 cheques. Yo creo que le levantamos por encima de lo que él necesitaba. Pero eso yo lo hago con gente que yo tengo confianza. Que yo sé que no me van a decir que no. Yo no se lo dije a todo el mundo. No todo el mundo está dispuesto a eso. No todo el mundo está dispuesto a soltar porque hay una relación de pacto, pero que saben que si lo estoy pidiendo es porque alguien lo necesita. Que alguien aparezca, aunque no te quiera. Ahora es muy fácil, porque ahora vivimos en el tiempo del despego. Yo soy de ese tiempo donde se hablaba con la gente, no se le mandaba un mensaje de texto. ¿Qué problema es? Y después que hay como 25 medios distintos para mandar un mensaje de texto y tú no sabes si yo lo tengo o si lo voy a ver. Si usted quiere algo de mí, me llama. Me deja saber. Los malos entendidos se evitan con información. Yendo al lugar, no poniéndose a pelear que si pensó distinto, déle información, vaya donde la gente, dígale que yo quiero tener una relación saludable con ellos, porque les amamos. Y en esa relación de pacto, en algún momento, cuando hablamos, yo le doy el derecho a mi hermano Joel que él intervenga en mi vida, pero él me da el derecho de yo intervenir en la vida. Amén. Y si yo veo algo que esté rondando para destruir la familia, el hogar, que aparezca uno de esos satélites que de vez en cuando aparecen por las congregaciones para romper un hogar o una familia. Estoy diciendo, no estoy hablando de aquí, estoy hablando de iglesia en Estados Unidos. Pero hay gente que viene y aparece por destruir una familia, para robarle la fe a la gente. Pero eso no es culpa de la iglesia, es culpa de los individuos. ¿Sabe que Mateo 24, Lucas 21 dice varias veces, mirad que nadie os engañe? Y si usted ve a alguien rondando, un Juan Lana que venga por ahí a rondear una de nuestras niñas o de nuestros niños, eso es. O que venga a abusar de un anciano. Ustedes no han visto al pastor todavía en esa etapa de protector. Y hay una clase para los papás que tienen hijas señoritas que se le da a los papás de cómo espantar uno de esos zancudos. Porque uno protege, uno cuida. Uno vela por el bienestar de la iglesia. Uno mira porque cada ministerio funcione entre sí. Cada ministerio tenga la capacidad
de poder tener un ambiente saludable. Entonces yo tengo que aprender a trabajar en equipo. Si usted se le asignó una tarea y usted no está cómodo con ella porque no es usted, hable. Pero mientras se resuelve esa situación, usted siga trabajando donde lo pusieron. Aquí hay que trabajar con nuestros niños, los que atienden el estacionamiento, los que bregan con administración, los que sacan los zafacones para afuera, los que están pendientes de que los seguros estén al día. Aquí hay muchas cosas. Qué fácil es apedrear. Qué fácil es agarrar la piedra cuando vemos que algo no está funcionando, pero usted no hace nada por ayudar. ¿Quiere que le hable de teología? Yo le puedo hablar de teología, le puedo hablar de Apocalipsis, le puedo hablar de la bestia y de falso profeta, pero tener relaciones unos con otros le va a la vida a la iglesia, que mantenga la unidad. Y no podemos dejar que nada, ninguna situación, ninguna apreciación equivocada, ninguna percepción. Porque qué buenos somos llegando a conclusiones. ¿Usted no ha visto lo mucho que juega los mirones al lado de una mesa de dominó? No hubiera jugado otra. Pues se está viendo la ficha a todo el mundo. Aquella nena le mencioné el domino y está le encanta el domino. Pero el que tiene las manos en la brasa, el que conoce a la gente, por eso el pastor salió a defender a aquel que estaba durmiendo en la iglesia, porque conocía su realidad. Y lo prefiero en la iglesia, aunque se tire su ronquido en medio del mensaje. No he dicho nada. No digo, este es un buen muchacho. Tenemos que amarlos y ellos nos tienen que amar cuando se les corrige también. Porque qué difícil, si es malo que nos manden, ¿cómo se pone por dentro uno cuando nos corrigen? ¿Qué pasa por dentro? ¿Cómo se sube el calentón en el horno? Cuando alguien nos dice lo que tú hiciste no estaba bien. Cuando nos llaman a la oficina. Pero para que una iglesia permanezca, tiene que aprender a respetar a sus líderes, tiene que seguir direcciones. Porque hay un enemigo afuera que no quiere que la iglesia permanezca. Que usted se quede callado, que usted está disgustado, porque el disgusto es algo contagioso. Su lenguaje corporal cuando usted está enojado. La semana que viene le van a hablar en adelante del buen pastor, y le van a hablar del hijo pródigo, y le van a hablar pero hoy vamos a aprender a convivir juntos, porque nos tenemos que amar, con virtudes y defectos. Aunque usted a veces sea como ese caldo caliente que no se lo puede uno echar a la boca porque se le quema la garganta y la lengua hasta que no se enfríe un poco. ¿Alguien ha cogido una quema así? Con algo caliente, con una papa hervida que se la tragó usted en una sopa y cuando pasó por el gaznate usted no sabe si escupirla o tragársela.
Y le dura los efectos varios días. ¿Alguien ha vivido eso? Y hay gente así, como papá caliente, que usted no sabe si escupirlo o tragarse. Pero Dios lo trajo aquí. Porque a lo mejor en ningún otro lugar lo soportarían. Y lo trajo Emanuel para que lo amemos, porque esa papa caliente se va a enfriar. Y va a ser de bendición. Pero al principio usted no sabe cómo llegó, a lo mejor vino obligado. Yo tuve, cuando fui pastor en Estados Unidos, a un hermano que vino obligado a la iglesia y estaba, usted lo viera con una cara, pero venía todos los domingos. Y un día cuando empezamos a conocer, a dialogar, yo dije, ¿tú tienes alguna situación? A solas se lo dije. Y me dijo, es que mi esposa me dijo que para poderme aceptar, había sido un sinvergüenza, una perlita. Y le pidió perdón a la esposa, pero la esposa le dijo, pero para yo recibirte en la casa me tienes que acompañar en la iglesia. Así que él venía obligado, porque quería quedarse en la casa. Pero usted lo veía, su lenguaje corporal, cabizbajo todo el tiempo, haciendo mueca cuando algo no le cuadraba. La actitud de rebeldía. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos han vivido esa actitud de rebeldía? ¿Quién la ha tenido alguna vez? Somos un mapa, hermano, somos un mapa. En relieve, cuando tenemos malas actitudes. A ese hombre me lo fui ganando poco a poco, porque la papa dura se ablanda. El mensaje del evangelio, si algo tiene el mensaje del evangelio, es que coge el corazón de la gente que está endurecido y lo ablanda, porque cuando se oye la palabra se sensibiliza el espíritu y la gente puede tirarse a los pies del maestro. Donde nadie más lo ha recibido, lo recibe el Señor. Y la iglesia tiene que aprender a amarse unos con otros en medio de las crisis y de los problemas. Cristo tuvo 12 discípulos. 12. Si podemos hacer un análisis de esos 12 discípulos. Pedro, un independentista violento. Si viviera en este tiempo hubiera sido de los macheteros. Eso lo dice la Biblia. Que estaba en contra del gobierno romano, que era el estado opresor que estaba sobre el imperio. Y Cristo lo llama. Y llama a Lucas, a Mateo. Mateo era pro imperio romano, que recaudaba impuestos para el imperio romano, igual que Zaqueo en la Biblia, que a lo mejor agarraba de mal las contribuciones. ¿Qué problema es eso con los que recaudan impuestos? Y los pone a trabajar juntos. Mateo, yo me imagino esas reuniones al principio. Mateo con Pedro. ¿Cómo yo puedo ver que por encima de quien yo soy o lo que yo pienso está Dios y hay una visión? Y yo tengo que amar a gente que no opina como yo, pero Dios nos pone en un sitio juntos. ¿Usted lleva cuánto aquí? Un día viniendo a la iglesia.
O usted lleva 25 años viniendo a la iglesia, para Dios es lo mismo. El día de la paga va a ser la misma. Y usted si es más maduro que el otro, porque el maduro aprende a perdonar. Si usted no es maduro. Estoy hablando de madurez desde el punto de vista de la cualidad emocional, no del individuo de Venezuela. Y usted tiene que aprender que si lo sacan de la silla de la esquina, yo estaba dando una charla en Bayamón, hacía un calor, me quité la corbata y estaba sudando y yo miré que habían hermanos muriéndose del calor y de momento yo veo un abanico y una hermanita debajo del abanico, el abanico estaba apagado y yo le pregunté, ¿está dañado ese abanico? Y me dijo uno, no, el abanico sirve, lo que pasa es que a la hermana le molesta el abanico. Y toda la vida se había sentado ahí, porque nosotros tenemos costumbre, cuando nos sacan las costumbres. Mire, Daniel se sienta en esa misma posición todos los domingos. Sí, eso es normal. Eso es normal. Que uno se acostumbre. Es más, el chicle que está debajo de la silla es suyo. Siempre se sienta ahí. Usted, lo primero que usted encuentra un chicle ahí, usted dice, déjame quién se sienta ahí. Porque tenemos costumbre. A la hermana no había quien le metiera, porque era de esas señoras intimidantes, recias, oraba mucho en voz alta. Dice, a la hermana no se le puede. Y yo fui donde ella y le dije, hermana buena, tremenda, tenemos calor. Podemos prender el abanico, usted me hace daño. Y yo le dije, usted me hace el favor y se mueve de su sitio y se viene acá para poder prender el abanico. Y me dijo, no hay problema, hermano, y se movió. Pregunté, sufriendo de calor. Si yo voy a su casa y veo que hay café hecho, se lo puedo decir directamente si lo amo mucho o indirectamente si no tengo mucha confianza, pero quiero café. Pero para eso tiene que haber confianza. ¿Por qué quedarme callado? En relación hay que hablar, hay que convivir, hay que tratarnos bien, hay que obedecer, hay que formar parte de equipos ministeriales. Hay que obedecer a mi líder de maestros, hay que obedecer al líder de misiones, hay que trabajar con el líder de evangelismo. Y cuando se nos piden cuenta, hay que darle. Cuando mi esposa quiere ver el celular, tiene derecho a hacerlo. Y debe saber mi contraseña. Saber cuánto hay en el banco. Debe saber la combinación de la caja fuerte. Mi nieta me ha perseguido. A saber dónde está la caja fuerte. Porque donde hay confianza no hay secreto. Nos damos cuenta. Por eso usted no se puede estar enojando. ¿Cuántos quieren que Manuel siga creciendo? Pues hay que dejarse de chiquita. Si fuera en Duey de Yauco, te decía, déjate de changuería. Tenemos que convivir juntos. Tenemos que crecer. Tenemos que seguir orden, dirección, sin conflicto.
De eso es lo que se trata, las relaciones de pacto, podernos dar cuenta el uno a otro. Hay 15 razones en el bosquejo del Facebook que nosotros tenemos que guardar. Yo no aspiro a la posición de Joel. Yo no aspiro a la posición de Carlos. Yo no aspiro a la posición suya. Dios tiene un lugar para usted. Y yo voy a ayudarlo para que usted luzca bien, para que usted crezca. Sin quejarme. Sin crear un ambiente hostil. Respetando los niveles de autoridad. Esto yo lo he enseñado varias veces y lo vuelvo a enseñar. Hay 5 niveles de autoridad, solamente 5. ¿Cuántos hay? 5. La primera y la absoluta es la de Dios. Dios es soberano. Otros 4 niveles de autoridad son delegados. Después de Dios, está la familia. La primera autoridad delegada. Dios le dio a la familia el orden para establecer disciplinas en la casa. El orden. Por eso es que el gobierno le quería robar la capacidad y se la quiere robar a los padres para ellos educarlos como a ellos les dé la gana. A los hijos los educa el que Dios se lo dio. ¿Cómo? Viene el gobierno a decirme cómo yo tengo que enseñarle a mis hijos. La tercera autoridad delegada por Dios es la iglesia. Pero la iglesia no puede imponer nada que afecte ni la familia ni a Dios. Puede aconsejar, puede decir lo que dice la Biblia acerca de cómo debe ser una familia cristiana, pero usted decide. Que si quiere ser miembro de la iglesia, hay un orden, hay una disciplina, hay una constitución y reglamento, y la membresía de la iglesia es voluntaria. Porque a veces los impíos creen que ustedes están obligados aquí. Que le exigen. No, si la gente se le enseñó lo que dice la Biblia y usted leyó lo que dice la Constitución y el reglamento y usted voluntariamente aceptó ser miembro de la iglesia. Pero ahora que acepte ser miembro de la iglesia hay una regla, hay un orden. A usted no se le va a obligar. Es su decisión, obedezco o no obedezco. Después de la iglesia está el gobierno, en todas sus ramas. Esa es la cuarta autoridad del gobierno. Entiéndase, policía, bomberos, maestros de escuela, todo lo que tiene autoridad delegada dentro de la estructura del gobierno. Hacienda, que nos manda a pedir informe. Si usted agarra cupones y usted tiene pensión, también tienen que dar cuenta de eso, que cómo las obtuvo. Todo lo que es una autoridad, el médico, usted determina si obedece o no las recomendaciones que hace el médico. Son autoridad. Y la última autoridad es el patrono, los jefes. A mí me dijo uno, a mí no me gusta que me manden. Yo le dije, ¿tú eres casado? Porque usted se casó. Te pueden mandar a sacar la basura. ¿Sí o no? A fregar, a mapear. Eso de que lo hace a veces no se hace contento, pero es nuestro deber. También hay que echarle gasolina al carro. Hay que hacer esto y lo otro. Todo dentro de esa estructura del hogar hay orden. Porque si no se nos cae la casa encima. Ahora, ¿qué pasa? Y con esto termino esta parte de los 5 niveles de autoridad. Cuando alguien me diga así, yo obedezco.
¿Qué pasa cuando una autoridad está en conflicto? Porque hay dos autoridades distintas que me están diciendo cosas diferentes. Cuando el patrono me exige algo que va en contra del gobierno y que oculta información. Cuando el pastor de la iglesia me pide algo que va en contra de la familia. O alguien de la iglesia. ¿Qué hacemos cuando la iglesia pide algo que va en contra del gobierno? Pueden haber conflictos entre autoridades. ¿Sabe a quién yo obedezco? A la que es mayor. Y todo termina obedeciendo la que es la voluntad del Señor. Por eso que le decimos a la iglesia, tenga criterio público. Si Dios dice que algo es pecado, no hay más nada que buscar. No importa que le diga el profeta, porque qué problema con los profetas hoy en día, que dan por bueno lo que la Biblia condena por malo. Cuando alguien me dice que yo no puedo predicar, que yo no puedo visitar a alguien que esté en crisis, que yo no lo puedo llamar. En el Instituto Bíblico había una ley que se llamaba la Ley 7. Que los muchachos no podían hablar con las muchachas, solamente en el salón de clase. Allí me enamoré yo de nuevo. Yo obedecí la regla. Yo no hablaba con ella por mi boca, pero le escribía. Le dejaba un mensaje con unos libritos en la biblioteca. Preguntan a ella después. Pero la realidad es que hay reglas que son absurdas, pero uno obedece. Yo tenía la bendición que ya yo era pastor. Las muchachas salían una semana sí y una no, y los varones la otra semana. Pero como yo era pastor, yo salía todos los fines de semana. Y por casualidad nos encontrábamos en Río Piedra, porque yo iba a coger el carro para Ponce y yo Pumacao, donde era pastor. Y como a veces llegábamos temprano, hablaban. Porque cuando usted tiene voluntad, usted busca el bienestar. Y nosotros tenemos que tener voluntad para arreglar las cosas, para que las cosas funcionen. Si en algún momento Kevin y Emanuel tienen alguna situación, aunque ellos se aprecian mucho porque uno trajo, Kevin fue el que te invitó, ¿verdad? Pero si hay alguna situación, voy a dejar perder ese amigo. Yo voy a trabajar la situación. Yo tengo que ir donde Emanuel y decirle, mira Emanuel, perdóname, yo fallé. Yo lo que hice no estuvo bien. Yo tengo que arreglar las cosas. Yo tengo que aprender a pedir perdón. Prefiero que se destruya una vida, que se vaya una vida, antes de arreglar. Ya estoy terminando. Prefiero yo restaurar una relación antes de que se destruya. Con la actitud de ni para ti ni para mí. Si yo no la tengo, que no la tenga nadie. Somos iglesia. No se deje llevar por esta estructura. Somos iglesia. Somos iglesia. Creemos en la unidad, creemos en la obediencia, creemos en arreglar conflictos, creemos en obedecer los niveles de autoridad, creemos en ser bendición los unos con los otros, orar los unos con los otros, entendernos los unos a los otros. Porque no vale estar enojado. No vale.
andar en rencor. Mire, yo he visto situaciones que nunca se solucionan porque hay un espíritu de intransigencia. Alguien que no pudo manejar lo que pasó y vive en una crisis toda la vida, recordando la situación que aquella que pasó. Y se ha perdido montones de actividades porque no quiere arreglar una situación. Se ha perdido montones de postres en cenas familiares porque tiene resentimientos guardados en su vida. Y la iglesia tiene que ser restaurada. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? El bosquejo está en Rodríguez Ella Santo, en mi perfil de Facebook, usted me busca. Se llama Sanando una Iglesia Conflictiva, porque me salí del bosquejo. Pero hay veces que Dios nos guía porque hay situaciones internas que no tienen solución. Y preferimos que la familia se destruya por una pulgada de tejeno, porque un hermano recibió un poquito más que otro en una herencia. Usted no sabe lo que se brega en la pastora. Resentimiento porque pensamos que el papá amó más a otro. José tuvo que lidiar eso con sus hermanos porque había resentimiento. Pero ¿sabe cuándo se empezó a solucionar? Cuando abrió su corazón. Porque somos hermanos, somos familia, somos iglesia. Y no vamos a permitir ni que el enemigo, ni que el enojo, la enemistad, mis prejuicios, mis percepciones equivocadas me hagan mirar con desdén por encima del hombro a otra persona. Aquí no hay viejos ni jóvenes, no hay gente de uno y de otro partido que no tengan la misma razón de estar aquí que no sea el sacrificio de Cristo en el Calvario y que nos amó y por su misericordia estamos aquí. Amén. Por su misericordia. Gracias. Piense en alguna situación que tenga que arreglar en su familia. Si hay algún hermano que por alguna razón usted no conoce bien y no entiende su situación, acérquese, dialogue con ellos. No salga de aquí como si hubiera fuego. Deténgase a hablar con alguien, a preguntarle y rompa la pandilla. Porque hay veces que hablamos con los mismos. Y rompa la pandilla y diga, voy a donde otra persona, háblame de ti, de dónde vienes, quién tú eres. Pero si él es responsable, no espere que vayan donde usted vaya donde otro. Por eso a mí me gusta hacer parking, para dialogar con gente. Yo sé que lo hacen muy bien los hermanos que están ahí, Papo, Iván, Jason, hacen una labor espectacular. Pero a mí me gusta estar allí para saludar a la gente. Porque la gente tiene situaciones y circunstancias. ¿Sabes cuántas veces hemos orado por alguien en una esquinita en el parque? Eso hace. Porque tú eres importante, qué alegría verte. La mejor que hace trenza en este país es esa nena. Y Dios nos ha mandado a amarnos, aunque no sea fácil. Me tienes que amar. Aunque haya fallado 1000 veces, no se lo vamos a entregar a Satanás. ¿Sabe que el diablo se goza cada vez que una iglesia desprecia a alguien por alguna situación? Pero uno tiene que amar.
Porque nadie es desechable en la iglesia. Nadie es desechable. Somos útiles en las manos del Señor.